Bueno, a ver, ¿quién hay por ahí? Un saludito para Luz Mari Cardona, Noemí Daza, que hace ratico saludaron. Apenas me estoy conectando, apenas estamos empezando el directo. Muchas gracias a las personas que se conectan. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vamos a empezar, bueno, yo aquí, como pueden darse cuenta, yo ya les había explicado una parte de cómo hacer el caracol, la concha, en la clase pasada. Si alguien se ha perdido alguno de los videos, puede desplazarse a la pestaña de en vivo y revisar desde el comienzo. Listo. Hemos realizado dos clases que son la primera clase, donde hicimos las tapitas o la base, dos bases exactamente iguales esto. Después, en la segunda clase, les enseñé a pegar esto, o sea, unir la tapa con la otra tapa. Y ahora estamos en la tercera clase. Yo aquí, evidentemente, ustedes se han dado cuenta, no he terminado todavía, porque como les dije, debemos dejar 18 puntos de abertura, es decir, estos 18 puntos y 18 puntos acá, listo, para que quede más cerradito el tejido. Si alguien lo quiere dejar así, pues lo deja, listo. Pero les recomiendo que dejen por lo menos 18 puntos. Listo, como recomendación, para que quede bien cerradito. Quede cerradito, miren así. Obviamente el botón es opcional, listo. Ustedes pueden poner otro color de botón. La tapa se las voy a enseñar a hacer también, por supuesto. Miren. Vamos a hacer entonces hoy el remate. El remate, vamos a terminar esto. Yo no lo he terminado aún. Les voy a recordar cómo fue que lo hice en la clase pasada. Recuerden, los dos últimos puntos se tejen en deslizado, ¿listo? O sea, vamos a deslizar dos puntos. El primero, bueno, aquí me quedó este punto torcido, muy importante que quede derechito. Deslizo el último punto, el penúltimo y el último también lo vamos a deslizar. Este último punto sí cuesta un poquito porque está bien pegadito. Entonces yo me puedo ayudar con los dedos y ejerzo un poquito de presión. Miren el punto como queda demasiado oculto. Marta Liliana Valdés, perdón, es que Valdés. Valdés, ¿cómo está? Bienvenida. Me iba equivocando ya diciéndole el nombre. 1, 2, 3, a ver, 3, 4, 5, 6, 1. Y me paso al último punto, donde voy a deslizar. Entonces, un saludito para todos. Voy a leer comentarios rápidamente. Los últimos dos puntos deslizados. ¿Cómo ven la imagen ahí? Espero que muy bien. Permítame, yo cierro un momento allí, porque el viento Bueno, ok, aquí estoy nuevamente con ustedes, me disculpo. Aquí seguimos, aquí seguimos. Estábamos hablando de algo muy importante, ¿cierto? Listo, como les comentaba, bueno, acá deslizamos dos puntos para pegar. Esto es a modo de recordarles más que todo porque esto yo ya lo había explicado el día de ayer, pero vale recordarlo. Nos saltamos no aquí, sino al siguiente punto y vamos a formar un punto deslizado para pegar la tapita. ¿Listo? Ahí deslizamos. Voy a subir siempre, siempre, siempre. Vamos a subir con una cadenita. Volteo. Cuento 3 puntos. 1, 2 y en el tercer punto empiezo. Recuerden, contamos 3 puntos. 1, 2 o 3. Mejor dicho, 3 cadenitas. 1, 2 y 3. En esa tercera cadenita vamos a proceder a realizar nuestro primer punto deslizado. Deslizo y deslizo, ¿cierto? Los primeros dos puntos los vamos a deslizar. Me posiciono en el siguiente punto y también igual vamos a deslizar. Y después vamos a tejer 6 puntos bajos. Empiezo, miren, 1,
2, 3, 4, 5. A ver, permítame, yo muevo un poquito más la imagen. Perdón, la mesa para adelante. Ok. Vale, ahí. Miren cómo va quedando el efecto del monedero caracol. Miren, la unión, súper sencillo. Bueno, aquí nuevamente sigo con ustedes. Tuve que cerrar las ventanas por obvias razones. No quiero que se me distraigan con otra cosa, con otro sonido. Entonces les estoy recordando más bien cómo pegamos el caracol. Ya saben que hay una clase exclusivamente para esto, donde les enseñé, que fue la clase pasada, donde les enseñé a realizar el pegue. Listo, entre tapa y tapa, o pieza y pieza, ¿cierto? Yo recuerden, empezamos con 2 puntos deslizados, luego tejo 6 puntos bajos, tomando solamente la pestañita trasera de cada punto. Y después los 2 últimos puntos los vamos a deslizar. Listo, deslizo el primero y paso al siguiente punto y también lo vamos a deslizar. Listo, deslizo. Recuerden que estoy trabajando con crochet, marca Miratex en 2 hebras. Y recuerden también que el color es opcional. Yo he elegido para este el verde, pero puede ser otro color. Puede ser el naranja, puede ser un amarillo para el caparazón o la concha, o fucsia o negro. Me parece que con verde queda bonito también. Con cualquier color que ustedes elijan está bien. Una vez que ustedes tengan todos los puntos tejidos, vamos a desplazarnos a la tapa de aquí, a la del frente, a esta. Y voy a tomar todo el punto completo, ¿sí? Introduzco el crochet de esta manera. Traemos lazada o hebra, deslizo y deslizo. Y tenemos entonces nuestra parte pegada. Subo o levanto con una cadenita. Vamos a levantar con una cadenita. Volteo mi trabajo, miren. Y lo que yo les decía en la clase pasada es que revés se debe enfrentar con revés y los derechos o la parte prolija o bonita debe quedar para afuera. Listo. Vamos a ver si le hacemos una decoración también bonita a esta. Podemos ponerle no sé, un llaverito o algo para hacerlo bonito. Listo. Recuerden que estas hebras se esconden al final. No se preocupen, esto va a esconderse al final. Yo voy a pasar este hilo por acá, por la médula del tejido, de este platico. Listo, miren, subí con una cadeneta, siempre hay que subir con una cadeneta. Y una vez que ustedes hagan esto, voltean el tejido. Cuentan en la tercera cadena o espacio 1, 2 y en ese tercer punto o cadena vamos a introducir el crochet de manera que vamos a realizar nuestro primer punto deslizado en ese punto, deslizo y en el siguiente punto también deslizo, ¿cierto? Bien, y una vez que hayamos hecho los 2 primeros puntos deslizados, vamos a proceder a tejer. Bueno, ok. Dice un saludito para Luz Mario Tálvaro, Mireya Alcira Pareja, Noemí Daza Molina, Isabel Patricio Contreras, buenos días para usted, Reina. Marta Liliana, buenos días para usted, gracias por el apoyo.
Olga Hidarraga, Dios lo bendiga, Andrés, hermoso monedero, muchísimas gracias. Isabel Patricio dice, está muy hermoso el monedero, gracias. Y mire, ya si la pareja, o en vez de botón, nos puedes enseñar a hacer el botoncito de crochet, muchas gracias. Ah, también, lo puedo hacer, listo. Entonces vamos a ponerle a petición de Mireya Alcira Pareja, tiene razón. Vamos a ver si lo hacemos así también. Un botoncito tejido, listo. Entonces, 2 puntos deslizados y después tejemos 6 puntos en punto bajo. Miren, 2, tomando solamente la pestañita trasera de cada punto, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y deslizo los 2 últimos puntos. Tomo este, lo trabajo pero deslizado o lo deslizo, miren, y deslizo en el siguiente punto. Bueno, esto aquí cuesta un poco, deslizo y deslizo. Ahora vamos a desplazarnos a la tapita que está atrás, miren esta. Y voy a tomar el punto completo y voy a deslizar, listo. Estoy uniendo esta pieza con esta pieza mediante puntos bajos y puntos deslizados, listo. Miren cómo va quedando el caracol, cada vez se va formando más la figura, el diseño. Cabe recalcar que esto lo podemos emplear para cualquier tamaño de bolso, una bolsa grande, XXL o incluso una mini. Listo, esto es un monedero, pero hay una medida que sigue que es el mini, luego la mediana, luego la grande y luego la XXL. Lo podemos hacer, eso sí, el tamaño del plato define pues obviamente el tamaño del bolso. Entre más grande ustedes realicen el plato, pues obviamente el bolso va a quedar mucho más, lógicamente va a quedar más grande. Aquí una vez que haya hecho el deslizado, voy a subir con una cadenita, recuerden, cadenita, volteo mi trabajo y a partir, contando 3 puntos, bueno, a partir del tercer punto vamos a realizar el punto deslizado. Entonces empiezo, miren, acá hay uno, luego acá hay otro y en ese tercer punto voy a proceder a realizar mi primer punto deslizado, deslizo. Se pueden ayudar un poquito del dedo para abrir el punto, deslizo. Siguiente espacio, vamos a deslizar igual. Deslizo y deslizo, ¿cierto? 6 puntos bajos. 1, 2, 'agarren bien el puntico, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos, ¿cierto, amigos? Miren qué fácil es. Y vamos a deslizar en los 2 últimos puntos. Recuerden, estos puntos son los que más cuestan porque están bien pegaditos, pero hay que deslizar. Listo. Yo no me los puedo saltar porque entonces vamos a reducir entonces el tamaño. Miren que todo está parejito porque son la misma cantidad de puntos, 10 puntos en todo el lateral del caracol. Listo. Hicimos los 2 puntos deslizados. Me falta uno, ¿cierto? El último siempre es el que cuesta, miren. Ok, este sí ya. Abro un poquito con el crochet y voy a deslizar. Deslizo por este puntito, deslizo por el que está en el crochet. Y vamos a pasarnos entonces al punto completo, a la cadena completa. Yo no puedo trabajar aquí porque ya lo hice, miren, en la vuelta anterior. Entonces me salto al siguiente punto. Solamente les estoy recordando, más nada. Esto lo vimos ayer, pero hoy vamos a hacer las costuras, el remate, vamos a hacerle la tapita y a petición de una chica, de Mireya Alcira Pareja, vamos a hacerle el botoncito tejido, listo. También es opcional, de hecho es más fácil porque pues a veces no contamos con estos botones o el botón ideal. Tengo varios botones, pero ninguno satisface lo que yo necesito, listo. Para el trabajo que necesito hoy, miren, este lo hice en Facebook. Pero ninguno de estos, como pueden darse cuenta, no me gustan realmente. No salen con los colores o no es del tamaño que yo necesito. Ahí de todas formas los tengo, miren que yo los uso. Lo puedo usar, este monederito lo podemos usar para botones o guardar cositas, monedas, lo cierro.
Pongo mi botoncito, miren que queda súper bien, pero vamos a hacerlo tejido. Aquí ya hice el punto deslizado, miren, me posicioné en el punto, deslicé, voy a levantar una cadena, volteo y voy a empezar a hacer mis primeros 2 puntos deslizados a partir de la tercera cadenita, 1, 2, y en la tercera cadena vamos a realizar nuestro primer punto bajo, miren qué fácil es, simplemente tomando la pestañita trasera de cada punto. Entonces deslizo en mi primer punto, pero cabe recalcar que son 2 hebras las que estoy manejando. Por lo tanto, no dejen por ahí una de las hebras. Las arrastran a las 2 juntas. Es muy importante que arrastren todo junto. 2 primeros puntos deslizados, ya los hice. Empezamos a tejer nuestros puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y mi sexto punto. Ahí está. Luego me paso a los 2 últimos puntos donde voy a deslizar. En el primero, miren, lo levanto un poco para ayudarme, miren. Deslizo. Y el otro puntito es el que está acá. Mírenlo acá, la cadena completa, miren. Ahí está. Pero solamente sobre la pestaña trasera, ahí la levanté nuevamente, deslizo también. Saben que queda muy apretadito. Y lo paso también por el que tengo en el crochet. Buenos días, Andrés. ¿Cómo amaneció? Un abrazo. Feliz día. ¿Cómo está usted, Jania Carrillo? Bienvenida. Gracias por asistir a este directo. Una clase, bueno, muy útil, práctica y sobre todo bonita, donde estamos haciendo o terminando el monedero, la parte de la unión. Ya tengo mis 10 puntos bajos. 2 del comienzo, 2 del final, 4 y 6 del centro, es decir, 10 puntos en total. Me dirijo a la siguiente tapita, o salto más bien, al siguiente punto. Miren que tomo la cadena completa y vamos a formar un punto deslizado para pegar. Deslizamos. Subo con una cadenita, volteo el trabajo. 1, 2 y en el tercer punto vamos a proceder a realizar nuestro primer punto deslizado. El siguiente espacio, un punto deslizado y 6 puntos bajos, recuerden, 1, 2, 3 puntos bajos, 4 puntos bajos, 5 puntos bajos y después 6 puntos bajos, ¿cierto? Y termino con mis 2 puntos deslizados que son los del final. Desde el comienzo he venido trabajando de la misma manera, no hay ningún cambio, nada. Trabajen hasta que tengan los 18 puntos que les comentaba, hasta que solamente nos queden 18 puntos que vendrían siendo estas 3 secciones, este y este, porque cada sección tiene 6 puntos, 6, 12 y 18, lo mismo atrás, hasta que lleguen aquí. Miren que ya casi vamos a llegar, me queda solamente una sección. Deslizo en el siguiente espacio, entonces en el primer punto verde, miren, deslizo, deslizo. Subo con una cadena para levantar y subir, volteo, 1, 2 y en el tercer punto empezamos, miren. Deslizo y el siguiente espacio también lo voy a deslizar. Tejemos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos, miren qué fácil es. Y es la repetición de la repetición. Deslizamos 2 puntos. Deslizo el primero. Bueno, yo termino aquí y empezamos a hacer entonces el borde. Hay que hacerle un bordecito. Deslizo. Un borde decorativo, listo. ¿Cuál es el borde este? Les voy a mostrar aquí.
El borde decorativo es este, es hecho con el mismo color. Es esto, miren. Yo hago así al borde para que quede, miren cómo queda bonito con ese borde. Ese borde también es opcional, si no lo quieren hacer, no lo hacen, pero yo sí se los voy a enseñar a hacer. Si lo saben hacer, bueno, yo sí se los voy a enseñar a hacer. Y la tapita también. Vamos a hacer una tapa de estas. No sé qué tal, qué piensen ustedes, qué opinan. No sé, yo la voy a hacer porque me parece bonita. Y es hecha en mero punto alto. Eso es lo mejor, en mero punto alto. Yo aquí llegamos a la parte de la, bueno, aquí ya hice mis dos puntos deslizados, me brinco entonces a este punto, recuerden, tomándolo completo, deslizo, deslizo. Y levanto con una cadenita para subir. Y después contamos con 3 puntos. Contamos 3 puntos. 1, 2 y en el tercer punto vamos a proceder a introducir el crochet y vamos a deslizar, deslizo y deslizo. Siguiente punto, deslizamos de igual manera. Levanten muy bien su cadenita, su pestañita y lo deslizan. Y ahora sí, 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y deslizamos los dos últimos puntos. Deslizo y deslizo en el siguiente punto, perdón, ahí. Y en el siguiente punto o en el último punto vamos a deslizar de igual manera. Son puntos deslizados, no son puntos bajos, son puntos deslizados. Los dos últimos y los dos primeros los tejemos de igual manera. Miren que ya casi voy terminando. Paciencia, paciencia, que ya vamos a ir terminando. Termino esta sección de verde, ¿cierto? Deslizo en este puntico. Les repito, miren, me brinco de este a este siguiente espacio y voy a deslizar. ¿Sí ven? Subo con una cadenita o levanto una cadenita, volteamos y es lo mismo, 3 puntos, deslizo, paso al siguiente punto, también vamos a deslizar y empezamos a realizar nuestros 6 puntos bajos. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y finalizamos con 2 puntos deslizados. El primero, deslizo. Bueno, saben que estoy trabajando con 2 hebras. Por lo tanto, debo traer las 2 hebras, miren, 2 hebras. Por todo, 2 hebras por todo. Hola Katia, ¿cómo está? Bienvenida. Mireya dice, muchísimas gracias por enseñarnos también explícito, explicadito. Bueno, muchas gracias a usted. Es que bien explícito, es bien explicadito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un punto deslizado. Y me paso al siguiente punto donde voy a hacer... Leí mal, leí mal. Deslizo los dos últimos puntos. Listo, ahí los tengo. Me paso al siguiente plato, a este. Y si se dan cuenta ya es más complejo porque quedan muy pocos puntos. Miren, para terminar de cerrar el caracolito. Si ustedes quieren, pues lo pueden llevar muchísimo más hasta acá, dejando 2 espacios o 12 puntos, así. Pero creo que ya queda muy cerradito. Ya cada uno decide cómo lo quiere hacer. Me desplazo al siguiente espacio aquí, la siguiente cadenita y voy a deslizar, deslizo y deslizo. Y levanto con una cadenita o subo con cadenita, volteo y empiezo a contar desde el cuento 3 y a partir del tercer punto 1, 2 y 3.
Voy a ingresar mi crochet, deslizo y paso al siguiente espacio y vamos a deslizar de igual manera. Y empiezo a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos, ¿cierto? Mis 6 puntos bajos, deslizo en los 2 últimos puntos. En el primero vamos a deslizar. Me paso o me posiciono en el siguiente punto, que hay que buscarlo, por supuesto, porque está bien oculto. Mírenlo acá. ¿Sí ven? La pestañita. Porque como queda tan apretadito, y ahí vamos a deslizar también sobre ese punto. Deslizo y deslizo. Unimos a la tapa. O sea, de aquí me voy a brincar al siguiente espacio porque aquí ya pegamos. Evidentemente ahí se ve claramente que yo no lo puedo hacer acá porque ya está pegadito ahí. Me toca brincarme a este espacio. Deslizo, deslizo. ¿Cierto? Termino esta sección del verde con el fucsia y ya me quedan los 18 puntos que les pedí para la abertura. Listo, más que suficiente. Levanto con una cadenita para subir y cambiar de vuelta o avanzar a una vuelta más. 3 puntos, 1, 2 y en el tercer punto ingresamos. Deslizo. Siguiente punto y vamos a deslizar de igual manera. Y nuevamente 6 puntos bajos en los siguientes puntos. 1, 2, 3, 4, 4, 5 y 6 puntos. Y vamos a deslizar en los siguientes 2 puntos. Introduzco el crochet. Me posiciono en el siguiente punto y vamos a deslizar de igual manera. Deslizamos. Ahí de pronto se fue un poquito la señal, me disculpo. Vuelve la señal. Deslizamos. Me posiciono en el siguiente punto, en el siguiente espacio y vamos a deslizar. Deslizo, deslizo. Me quedan muy pocos puntos para terminar. Subo con una cadenita. Volteo. Cuento 3 puntos a partir del crochet, 1, 2 y 3. En ese tercer punto empezamos, deslizo. Y en el siguiente punto también vamos a deslizar, listo. Cuento 6 puntos de base, 6 puntos bajos, empiezo. Los tejo más bien, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Y finalizamos con 2 puntos deslizados. Buenos días, Norlis Saurit. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias, Norlis Saurit. Qué apellido tan raro. Entonces aquí me dirijo al siguiente espacio, pero bueno, bienvenida. ¿Cómo está? Ese apellido es primera vez que lo oigo. Saurit. Bueno, ya en varios directos la he visto, sí, pero creo que es un apellido bastante raro. Deslizo. ¿Cómo está usted, Norlis? Saludos, bendiciones. Gracias por asistir. Me posiciono. Deslicé. Me posiciono entonces en este punto. Recuerden, ya no debe ser acá, sino en el que sigue. Recuerden no repetir espacio. No se puede repetir espacio porque la idea es que el caracol se vaya cerrando. Me quedan 2 punticos acá y 3 allá. Bueno, 2 y 2. Subo con una cadenita, volteo y repito. Todo el procedimiento es igual. Entonces, déjenme, yo termino aquí ya para empezar a hacer el borde decorativo. O bueno, el borde en sí. Los primeros puntos deslizo y después voy a empezar a tejer mis 6 puntos bajos.
2, 3, 4, 5, 6. Deslizo en los dos siguientes puntos. En el primero deslizo y en el segundo también vamos a deslizar. Deslizo. Permítanme un momento, por favor. Bueno, tuve que silenciar un momento el directo por música de fondo, por la música de fondo. Hay alguien por ahí colocando una música y saben que he tenido muchos inconvenientes con este aspecto, entonces por eso silencio de vez en cuando, no lo hago siempre. Voy paso entonces al siguiente punto, vamos a deslizar para pegar. Recuerden, al siguiente espacio no debe ser aquí, sino el que sigue. Deslizo, deslizo, subo con una cadenita, obviamente volteo y ya prácticamente vamos a terminar esta unión. Voy a dejar 18 puntos de abertura. Ya lo había comentado, perdón, esto es deslizado también. 2 puntos deslizados y después 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Otra cosita que también pueden hacer, esto también lo pueden tejer en otra puntada. Podemos hacer, por ejemplo, punto garbanzo, lo podemos tejer acá. O incluso deslizar, ¿cierto? Irnos por todos los puntos e ir deslizando. Pero bueno, este es así, lo hice con punto bajo, precisamente para que esto sobresaliera, ¿cierto? Y tomara un efecto de caracol. Miren que es como una concha y esto se vuelve elastizado, ¿cierto? Esto se vuelve elastizado, por eso me gusta el punto para este proyecto. Pero aquí podemos tejer otros puntos. Bueno, 6. Me posiciono en el penúltimo punto donde voy a deslizar, ¿cierto? Ya paciencia que ya casi vamos a terminar. Deslizo. Pero me gusta que quede bien explicadito. Y después deslizamos en el último punto. Recuerden, los dos primeros puntos se deslizan, tejemos 6 puntos en bajo, punto bajo, y después los dos últimos puntos también procedemos a deslizarlos, miren. Entonces llego a este punto, deslizo, deslizo, subo con una cadenita, volteo. Bueno, ya estamos terminando prácticamente. Me quedan 2 puntos acá y un puntico acá. En la tercera cadenita, 1, 2, 3, contamos. A partir del crochet contamos 3 cadenas, 1, 2 y en el tercer espacio vamos a realizar nuestro primer punto deslizado. Me paso al siguiente. De igual manera, más bien, vamos a tejer el otro. 2 puntos deslizados. Procedemos a hacer 6 puntos bajos. 1. Es muy importante que los estén contando todo el tiempo. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos, ¿cierto? Deslizamos en los dos últimos puntos. Aquí deslizo, deslizo, me posiciono en la tapita
Y en el siguiente espacio vamos a deslizar para pegar, miren. Entonces me queda un puntico todavía. Subo con cadenita, volteo y me regreso. Tercer punto, introduzco, deslizo, deslizo. Otro punto, deslizo y deslizo. Y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Deslizo entonces para finalizar esta hasta aquí con 2 puntos deslizados. Último punto, perdón, penúltimo punto, deslizo. Y último punto también vamos a deslizar, miren. Deslizo. Realmente para, o sea, no sé la pregunta, si son más específicas con las preguntas, bueno, se los agradecería mucho. Sobre todo Mireya que me acaba de hacer una pregunta. Ah, que si se consume la misma cantidad. Una pregunta. En mis ratos libres te dejo por gusto, aprendiendo poco a poco, dice Norli Saurit. Bien, gracias. Dicen que mi apellido es de origen italiano, soy de Urumita, La Guajira. ¿Al norte o al sur? ¿Norte de La Guajira o al sur de La Guajira? Yo creo que es al sur, ¿cierto? Un municipio de allá, supongo, no sé. Dice Mireya Alcira Pareja, después dice, una pregunta, si un proyecto se lleva 100 gramos de hilo crochet, una pregunta, si un proyecto se lleva 100 gramos de hilo crochet, ¿se llevaría los mismos 100 gramos en hilo macramé? Creo que es un poquito menos, porque en el macramé rinde más. O sea, la puntada queda más altica y aparte rinde más. Yo creería que es un poquito menos. Por ejemplo, yo creería que son unos 85, unos 80 gramos aproximadamente. Se reduce un poco, se reduce. No es lo mismo tejer macramé que crochet. O sea, no es lo mismo tejer con macramé y crochet. Rinde más con el macramé y la puntadita queda más altica. Por lo tanto, se avanza más rápido. Andrés, para un plato de 17 centímetros, ¿de cuánto serían las cadenas? Ah, ok. Entiendo, entiendo. Mm, yo creo que para un plato de 17 centímetros, creo, lo digo de esta manera, soy sincero con ustedes, porque no he hecho un proyecto más grande, 17 centímetros, más o menos así. Yo creería que con 15 cadenitas que hagan aquí, 15 cadenitas para que el cosito quede más ancho, listo. El caparazón del César. Andrés, usted puede hacer una cartera grande para llevar papeles cuando se va a una cita médica. Muchas gracias, Dios lo bendiga, lo colme de muchas bendiciones. Ok, yo creo que es un sobre más bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, voy a hacer sobre también. A ver, déjenme, yo cuento aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 10 puntos, 2 deslizados, 6 en punto bajo y 2 deslizados. Perfecto. Me vengo entonces a esta pieza, miren, aquí, deslizo acá para pegar, recuerden, ya hicimos los puntos, nos venimos acá, miren, de este nos pasamos al siguiente, deslizo, subo con cadena. Sí, esta es la última sección ya. Miren que ya me quedó la abertura de cómo la necesitaba. Termino aquí. Tercer punto. Deslizo. Y deslizo. Pues yo he hecho un sobre. Les voy a mostrar. 1, 2, 3. 2 puntos deslizados. Tejemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos, ¿cierto, amigos? Deslizo en los dos últimos puntos, en el penúltimo. Deslizo y en el último también vamos a deslizar. Y ahora sí llegamos a la parte de la cadenita. Deslizo acá y deslizo acá. Listo. Entonces ya tenemos la unión. Miren que nos quedaron justamente, como les decía, 18 puntos.
de abertura, que son estos de aquí, 6, 12 y 18. Todo esto suma 18, volteamos. De igual manera aquí, 6, 12 y 18. 18 puntos de abertura por ambas piezas, miren. Ya finalizamos acá, subo con una cadenita y vamos a empezar a dar puntos bajos, recuerden. Voy a realizar entonces el borde, recuerden, lo voy a repetir una vez más. Llegamos acá, me pego me vengo hasta a este punto, deslizo, ¿cierto? Y vamos a subir con una cadenita, ¿sí ven? Y empiezo. Vamos a ir tejiendo punto por punto. Yo lo voy a hacer con verde, con el mismo verde, pero si gustan lo pueden hacer en otro color. 2. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Voy a empezar a dar el borde decorativo. 3, 4. Espero se esté entendiendo muy bien lo que estoy haciendo. Listo. ¿Quién hay por ahí? Francisca, ¿cómo está? Hola, saludos, profe Andrés, desde Zapopan, Jalisco, México. ¿Cómo está mi querida, mi cuate Francisca Sánchez desde México? Órale, ¿cómo vas? Bienvenida a Colombia. Entonces aquí, 3. Bueno, aquí no hay que contar, recuerden, punto por punto, tomando la cadenita completa. Miren el borde cómo va quedando. Yo lo voy a hacer así, pero si desean lo pueden hacer sobre la pestañita trasera de cada punto. Gracias, María Hurtado. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Aquí no hay que contar puntos, simplemente sigan tejiendo punto por punto para darle un efecto de borde. Aquí estoy agarrando. Si ven qué fácil es, me posiciono en este punto y empiezo, miren. Paso al siguiente punto. Y así me voy a ir yendo. Y miren lo que les decía del borde, ¿sí ven? Así me va quedando. Me vengo para acá y sigo tejiendo, recuerden, punto por punto. Llego aquí, otro puntito, punto, punto. Llegamos a la esquina, miren, a esta esquinita. Y aquí me paso a al de la esquina justo. Y ahora, bueno, aquí ya es más complejo. Listo, me paso a este. Y aquí sí voy a agarrar solamente las cadenitas que están afuera. ¿Sí ven? Me paso a este. Vayan mirando sobre aquí. Me paso a este siguiente punto. Este sí está apretadito, pero aquí sí me toca hacer el esfuerzo de pasar. ¿Sí ven cómo va quedando de bien el bordecito? Aquí es más que todo de paciencia, miren. Les comento que estoy tejiendo en esta parte sobre unas pestañitas que están acá arriba, miren. Las voy a levantar. Miren una pestañita acá. Miren otra pestañita acá. Aquí sí estoy agarrando solamente las pestañas que sean visibles. Lo que quiero es que más que todo lo vean. Listo, miren. Para que se hagan una idea sobre qué pestañas estoy tejiendo, miren.
Ahí las estoy mostrando con el crochet. Sobre esas pestañas estoy tejiendo, pero hay una que me está dando bastante batalla. Aquí. Bueno, aquí ya la cogí, prácticamente sí la agarré. Ay, se me salió. La agarré, la agarré. La agarré, la agarré. Listo, ahí está. Punto bajo. Volteo de esta manera, miren. Y ahí agarro esta otra cadenita o pestañita. Si ven, miren qué fácil es detectarla. Paso al siguiente. Levantando la pestañita. Uy, con el otro sí no me dio tanta lidia. No sé por qué este se me está dificultando mucho. El que hice en el Facebook. Igualito, miren. Este lo hice en Facebook. Y miren, estoy haciendo este borde decorativo. Lo hice así, con naranja. Cabe recalcar que lo pueden hacer en otro color. Este es mi monedero. Islenia, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días, gracias por explicar. Espectacular. Dios bendiga sus manos. Gracias, Islenia, por el apoyo. Volteo para que ustedes puedan ver. Miren, tomo la siguiente pestaña. ¿Sí ven? Miren. Voy a dejar un momento ahí para que puedan observar. Deslizamos y formamos nuestro punto bajo. Paso a la siguiente pestaña. Cada vez se va dificultando más y más porque se va cerrando, miren. Ahí. Y formamos puntos bajos. ¿Sí ven? Pongo así nuevamente, agarro la pestañita. Solamente la que está arriba. Miren la que está arriba. Cabe recalcar que todo es en 2 hebras. Listo, la pestaña lleva 2 hebras. Llegamos prácticamente a la esquina. Ok, me brinco acá. Entonces estoy dando un borde decorativo. Aquí se me dificulta un poco porque como está el punto bien apretadito, formamos nuestro punto bajo. Llegamos a la esquina, miren, como pueden darse cuenta. Y me brinco entonces o me posiciono en este punto, miren. Y ahí voy a hacer mi punto bajo, completico. Entonces miren cómo queda de prolijo el borde decorativo, miren. Queda aún mejor. Pero cabe recalcar que si no lo quieren hacer, no lo hacen. Simplemente dejan su monedero así y proceden a elaborar la siguiente tapita, la tapita del sello para sellar el monedero. Aquí estoy, entonces aquí sí me toca coger los puntos completos, evidentemente, miren.
Bueno, nuevamente estoy aquí con ustedes. Hacemos, mire, punto bajo en cada uno de los puntos para ir dándole el borde. Ir elaborando el borde. Aquí agarré, creo que no sé qué fue lo que agarré aquí. Entonces recuerden que yo debo agarrar el punto completo, ¿cierto? Miren, me paso a este punto y así me voy a ir yendo hasta finalizar la parte del borde. ¿Sí ven? Estamos haciendo el bordecito y vamos a llegar al final. Aquí es verde. Me paso a este punto. Me paso a este siguiente punto. Me paso después a este. Y después al de la esquina, miren. ¿Sí ven? A este. Y después me vengo por acá. Y recuerden que estamos tejiendo las pestañitas. Aquí sí es pestaña trasera. Mucho más fácil, miren. Y estamos haciendo el borde decorativo para finalizar. Listo, miren. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Un saludito para Rosalba, para Luz Mari Cardona, para Mireya Pareja, para todas esas hermosas mujeres que están acompañándome y que siempre están ahí conmigo apoyando mi contenido. Muchas gracias a esas mujeres que siempre están conmigo. Ahí estamos. Ahí vamos. Vamos a llegar al final. ¿Sí ven? Vamos a llegar justo al comienzo o al final. Bueno, yo no puse la marquita, pero sabemos que aquí empezamos. Y entonces en ese punto de la esquina voy a formar un punto deslizado, miren. Introduzco el crochet, deslizo, deslizo. Esto es más que todo para cerrar una cadenita de altura y voy a cortar, listo. Dejen más o menos unos 12 centímetros, 10, 12 centímetros, sacan y jalan muy bien esto para que quede bien, ¿sí ven? Siguiente paso, vamos a rematar hebras. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, hay que esconderla. Y esta, por supuesto, también hay que esconderla. Ya tenemos entonces la primer parte del monedero. Miren cómo queda. Ya saben que esto fue el desnivel. Miren que aquí del desnivel de la tapita, pero igual quedó bien, miren, bien bonito. Lo mismo acá. Aquí no es más evidente. Miren el desnivel acá también. Desde Turquía, súper. Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş geldin. Admin. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba arkadaş. Türkiye. Hoş buldum. Evet. Bueno, entonces seguimos acá con la clase súper. Miren qué calidad de trabajo. Ningún otro canal de tejido guayú les enseña tan bien como yo. Entonces vamos a ir ocultando estas hebras. Voy a ir ocultando estas hebras dentro del tejido. Por ejemplo, empiezo con esta y es simplemente un tema de sentido común. Bueno, yo aquí no, yo procedo, esto fue de acá, vale.
Entonces me paso por estos nuditos, miren. Introduzco el crochet. Bueno, nos podemos ayudar de esta aguja o si deseamos podemos ayudarnos de agujas punta roma como estas. Ay, aquí tengo la otra. Miren, aguja punta roma de diferentes grosores. Yo les recomiendo esta que es media, ¿cierto? Está la grande, miren, la grande, la mediana y la más pequeña. Agujas punta roma, listo. Les recomiendo la del medio. Vamos a empezar entonces enhebrando este hilo en mi aguja punta roma. Aquí lo tengo, pero miren la calidad como queda de bonito. Este me encantó realmente, Luz Mari, ¿cierto? Está hermoso este, con ese verde. Me encanta. Aquí. Aquí. Y empezamos a ir ocultando. Yo voy a pasar por estos nuditos, miren. Podría pasarlo por aquí. Si ven, miren, abro acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir ocultando esta hebra del remate. Bueno, este punto está bastante apretadito, me di cuenta. Entonces si ven, voy a ir ocultando ese hilo. Miren, voy a ir ocultando ese hilo dentro del tejido. Voy a brincar, por ejemplo, acá. Y me puedo brincar, exacto. Vuelvo y enhebro esto. Tomamos nuestra hebra, nuestra aguja punta roma. Y recuerden, bueno, yo volteo de esta manera. Me brinco entonces a este puntito. ¿Sí ven? Y después vamos a ir llevando esta hebra por dentro de la médula. Este hilito lo vamos a ir llevando por acá. Si aún no están suscritos a mi canal, los invito a que se suscriban, compartan, comenten, regálame un like y apoya mi contenido. ¿Sí ven? Voy a ir llevando entonces ese hilo por dentro de la médula. Esto ya muchos lo saben hacer, yo lo sé, pero hay otras personas que son primerizas o principiantes y no tienen ni idea de cómo lo pueden hacer. Y miren cómo queda ahí. Y así voy a hacer con esta hebra hasta llevarla lo más lejos posible. Por eso volteo el monedero de esta manera para poder trabajar e ir llevando esta hebra. Me toca de a un puntico porque se me dificulta mucho cuando atravieso varios. Entonces queda muy apretado. Y vamos llevando esta hebra por dentro del tejido. Aquí puedo agarrar, por ejemplo, dos. Bueno, acá agarramos 2 puntos. Acá se me escapó una hebra, no pasa nada. Y lo mismo vamos a proceder a hacer con la otra hebra que quedó, miren, esta hebrita que quedó por aquí. Vamos a ocultarla también. Un saludito para Lucy Nieto, ¿cómo está? Lucy Nieto, Olga Hidarraga, Luz Miriam Ibarra, bienvenida, ¿cómo está? Saludos para usted. Mireya Alcira Pareja también que está ahí, dice precioso. Y después Julie Jojoa, ¿cómo está Julie Jojoa? Me gusta su apellido. Gracias por asistir a mi directo y a mi canal, ¿cómo estás? Ahí vamos ocultando esta hebra. Venimos y seguimos. Esto tampoco tiene complicación, no tiene misterio. Esto más de una lo hace con los ojos cerrados. Esto no tiene complicación. Pero estas hebras sí son muy importantes ocultarlas porque la idea es que el monedero quede súper bien. Está doblado porque como lo estoy cosiendo, miren.
pero él queda normalito. Me tocó doblarlo porque como estoy ocultando hebras, miren, él queda normal y diferente, ¿cierto? Ustedes con un monedero de estos o un bolso con estos van a sorprender mucho, van a llamar mucho la atención. Entonces les recomiendo que lo hagan. Ahí está el paso a paso, desde el comienzo. Entonces me va a tocar yo creo que voltear esto al revés. Bueno, y aprovecho y voy puliendo de una vez. Voy puliendo mis hilos que sean evidentes. Miren el revés. Entonces yo voy a ir ocultando esto por acá. Está hermoso, Noemit Daza Molina. ¿Cómo estás, Noemit? Te saludé al comienzo, pero pensé que te habías ido porque no contestaste el mensaje. Entonces pensé que se me había ido. Bueno, ahí está Noemit, gracias. Fue la primerita en comentar. Antes de que yo me conectara fue la primerita. Dice que bien. Bueno. Aquí vamos a... No necesito llevarla toda, no. Con un gran tramo ya es más que suficiente. Yo voy a cortar esta hebra justo ahí. La voy a dejar hasta ahí. Listo, miren que quedó ahí dentro. Volteamos. Listo, con mucho cuidado no quemar el tejido, por supuesto. Falta esta. Esta sí voy a hacerla con el crochet. Entonces me bajo por aquí. Miren que agarro este nudito. Paso ese hilo por ahí. Aprieto fuerte y empiezo a llevarlo por la médula. Con 3. Sí lo puedo hacer con 3 para ver si me rinde el trabajo. Ya. Estos últimos 3 puntitos. 1, 2 y 3. Y ahora sí, paso. Hijo de madre. Hijo de madre. Listo. Cortamos ahí ese sobrante. Entonces ya tenemos la primer parte de, que es el, quedó bien. Volteo. Ahora, siguiente paso, vamos a formar una tapita para el monedero. 18 puntos. ¿Cuántos puntos dejé yo acá? 6, 12, 13, 14. Dejé 14. Bueno. Siguiente paso, miren, ya está listo. Vamos a formar entonces la tapita. Yo la voy a hacer en verde o en qué color, amarillo. O sea, quiero hacer la tapita esta, pero no sé en qué color hacerla. ¿Qué me recomiendan ustedes? Si hacerla con el mismo verde de la concha o hacerlo en otro tono como este. ¿Qué me recomiendan ustedes? No le quiero poner un botón de estos, no se lo quiero poner. Vamos a ver si le hacemos el botón tejido. Entonces, bueno, yo voy a hacerlo verde, dice Noemí. 1 hora con 5. ¿Será que la hago en amarillo? Ya queda muy chillón el monedero. En amarillo, dice Jania Carrillo. Sí, verde. Bueno, no se deciden. Están indecisas ustedes. Para hacer esa cadeneta, para hacer esa tapita, hay que hacer una cadeneta. Para hacer
Me parece bien amarillo. Islenia Gómez. Bueno, entonces con el amarillo, ahí me disculpan si de pronto no complazco a alguien con el color, pero bueno, creo que es más la mayoría la que gana. Ganó el amarillo, al parecer, ¿no? Entonces, tomamos el amarillo. Voy a sacar esto de aquí un momento, porque necesito que se me concentren en lo que vamos a hacer. Vamos a realizar una cadenita a 21 puntos o una 21 cadenitas. Y empiezo, miren. De hecho, la voy a hacer de menos. Vamos a hacerla de 15. Entonces empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿cierto? Sí, 15. Hice 15 cadenitas, miren. Una cadenita. Quien no sepa hacer una cadenita, les recomiendo, hay muchos videos por ahí. Yo creo que esto lo sabe hacer más de uno, la cadenita base. Entonces, ahora voy a empezar a hacer puntos altos. Verde, creería yo. ¿Será? Me puso a pensar Luz Mari Cardona. Porque serían 2 con 2, o sea, 2 votos amarillos y 2 votos verdes. Ay, me puso a pensar. Bueno, no, ya lo voy a hacer con amarillo. Vamos a ver con amarillo, es que queda muy chillón, ¿cierto? Bueno, hagámoslo con verde. Ya, verde, verde. Ya no cambio el color, verde. Ya saben, una cadenita de 15 de 15 cadenitas, que es lo que, como vamos a empezar. Muchas personas hacen esto, miren. O también lo podemos hacer de esta manera, miren. Yo paso, doy un medio giro y ahí, a partir de ahí empiezo a hacer mi cadenita. Miren, ahí llevo uno y empiezo 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Listo. Y empezamos a hacer puntos altos. Vamos a tejer puntos altos para la tapa. Entonces, levanto, o bueno, yo hago una lazada, yo no subo con 3 cadenitas como he visto que lo hacen. O bueno, vamos a hacer esta vez de la siguiente manera. Tengo mis 15 cadenas, listo. Por favor, déjenme yo busco. ¿Dónde tengo yo ese? Ah, debe estar acá. Usen un marcador de puntos porque sí es importante marcar esa primer cadenita. Listo, recuerden, una cadenita de 15 puntos. Marcamos, yo voy a marcar por aquí afuera. Bueno, voy a marcar esa primer cadenita hasta donde estamos en este momento. Marquen aquí, miren, normal. O pueden marcar la pestañita de abajo. Ya les muestro. Déjenme, yo lo pongo, ya les muestro. ¿Cierto? 15. Esa decimoquinta cadena o la quinceava cadena, miren, la marqué. Y vamos a subir con 3 cadenitas, ¿listo? Para hacer un punto alto. 1, 2 y 3. Este ya me cuenta como el primer punto alto, ¿listo? Me paso a enlazo. Recuerden, tejimos 15 cadenitas, marqué esa última cadena, subí con 3 cadenitas y esto ya me equivale a un punto alto, ¿listo? Sí, verde, creo que mejor, no queda tan chillón como con ese amarillo. Y antes mejor porque queda más uniforme, ¿cierto? Queda más coherente el trabajo. ¿Dónde está mi chance? Está, ok, aquí.
Cadenita de 15, cadenita de 15, miren, marqué esa última cadena, muy importante. Luego subí con 3 cadenitas, ahí está. Y antes de ingresar en la siguiente cadena, enlazo, miren. Enlazo, me voy al punto y empezamos a hacer puntos altos. En cada una de las cadenas disponibles, vamos a realizar nuestras 15 cadenas. 2. Esta ya cuenta como la primera, las 3 cadenitas de altura, enlazo. Me paso al siguiente punto, muy importante, no se salten los puntos, dejan los completicos. Aquí ya es un poquito más complejo porque como es el punto queda, miren ahí, paso al siguiente punto, a la siguiente cadenita. Voy a acercar un poquito más a la cámara para que puedan ir observando. Y miren, estoy trabajando simplemente varetas, pilares, punto alto, macizo, como le conozcan en sus regiones o en sus países. Estamos trabajando, listo, meros macizos, meros palotes, enlazo, meras varetas, meros puntos altos. En cada uno de los puntos estoy trabajando uno solo, miren. Entonces mi tapita, bueno, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sí, yo creo que así. No la voy a hacer tan larga como la otra, porque la otra me tapó todo el diseño. Entonces por eso lo estoy haciendo así, porque esta, miren, prácticamente me tapó todo lo que yo quería que vieran, que era el motivo de esto, el psicodélico. El efecto psicodélico me lo tapó porque como hice esta tapa muy larga, ¿cierto? Entonces voy a hacerla un poquito más pequeña y voy a pegar, por supuesto, el botoncito más arriba, ¿cierto? Que me quede más o menos así. Igual este quedó así, me gustó también. Solamente le pongo un pero al botón. El botón no es que me llame mucho la atención, pero fue la explicación que hice en Facebook. Ya muchos me lo han dicho, ay Andrés, ese botón nada que ver con el trabajo, pero tienen razón. Realmente no encontré otro botón en el momento aquí, en mi casa donde estoy. Entonces estoy trabajando con lo que tengo. Entonces enlazo, me paso al siguiente espacio y vamos a tejer el punto alto. Entonces por esa razón que el botón no me convence mucho. Voy a ver si hago el botón tejidito esta vez. Miren, estoy tejiendo en cada uno de los puntos un punto alto. Marqué el primer punto para saber dónde termina la vuelta. Y yo me voy a regresar por debajo. Esto solamente lo vamos a hacer en esta primer vueltica. Es decir, yo doy la vuelta y regreso por acá hasta acá. Y a partir de aquí me voy a devolver y voy a ir trabajando así para ir formando la tapita. Listo. Exactamente, 9000 dasas, que eso es lo que me dijeron. La tapita como recomendación debe quedar más alta, más arribita, para que el efecto del psicodélico de los platos se vea. Y tienen razón. Así. Y en el último punto vamos a tejer 4 puntadas para dar el efecto redondeado o ovalado más bien. En un solo punto vamos a tejer 4 veces. Entonces aquí llegamos a la parte, miren, al último punto. Y subimos, hacemos el punto alto. Y en ese punto, en ese último punto voy a tejer 3 puntos más. Repito, en este punto voy a tejer 3 puntos más para regresarme por debajo. Enlazo y en ese mismo espacio voy a tejer mi otro punto alto. Enlazo, me regreso por ahí por debajo. 2, enlazo, 3, enlazo, 4 puntos altos. Tengo ahí en total. El que hicimos, los 3 más. Bueno, de hecho creo que 1, 2, 3, 4. Hice 5 puntos. Bueno, 5 puntos esta vez. Repito, hicimos un punto que pertenece a este espacio y después hice 4 puntos más en ese mismo espacio, miren. Y ahora me voy a regresar por debajo y voy a ir ocultando esta hebrita dentro del tejido. Enlazo.
y empiezo a regresarme por debajo. Miren que ya va tomando el efecto ovalado que necesito. ¿Sí ven? Y entonces aquí es muy importante que detecten algo, miren. Punto, en ese punto, ahí vamos a tejer otro. En este punto, un punto alto. En este punto, en ese espacio, un punto alto. Y es como ir enfrentando puntos con puntos. Es un enfrentamiento, yo le digo así, literalmente es un enfrentamiento entre punto y punto. Así. Vamos a ir enfrentando. ¿Sí ven? Miren. Y esto me queda, de hecho así podemos tejer hojitas también, de hojitas decorativas. Bueno, se hace de otra forma, pero es más o menos lo mismo. Dicen que la tapa más arribita para que el diseño se vea exactamente, es que así lo pienso hacer. Noemí Daza. Por eso no tejí 21 cadenitas como la otra. Esta tiene 21 cadenitas de comienzo, por eso se ve más alargada. Entonces aquí, enlazo, siguiente punto, punto alto, siguiente espacio, punto alto. Por favor, compartan este directo, regálame un like, suscríbete a mi canal, a ver si llegamos a las metas, a los propósitos que nos hemos hecho desde el comienzo de año. Listo, aquí vamos. Entonces ahí vamos. Miren cómo van quedando los puntos de bien elaborados. Miren. Y esta hebrita, como les decía, hay que irla ocultando. Miren, yo la llevo dentro del tejido para irla escondiendo y me voy acercando al marcador, que me sirve como guía para saber hasta dónde debo tejer y en dónde debo parar. Entonces, recuerden, voy llevando esta hebrita que quedó del sobrante, la voy ocultando dentro del tejido. ¿Sí ven? Hasta donde más puedan, no necesitan llevarla toda, sino hasta donde más les dé. ¿Sí ven? Ya la voy a dejar hasta ahí. Me voy acercando al final. Voy a cortar de una vez esta hebra, esto que me sobró. Cortamos, amigos, miren, cortamos. Y ya, seguimos avanzando, súper bien. Déjenme un like, compartan, comenten. Si aún no están suscritos, suscríbanse. Y si aún no tienen la campanita de notificaciones activa, los recomiendo que la activen para que al momento de que yo esté haciendo un directo o suba un video, sean los primeritos en enterarse del nuevo contenido. Ahí vamos con nuestro tejido. Miren, llegamos acá, a este puntito. Ah, ok, me queda este. No me lo puedo saltar. ¿Sí ven? Me queda uno más. Mírenlo acá. Y después llegamos a la marca. Yo esa marca la voy a quitar un momento. Miren, la quitamos un momento nomás. ¿Cierto? Y donde estaba la marca, miren, en ese espacio o agujero, vamos a tejer otro punto alto. Listo. Miren qué fácil es. Vuelvo y marco. Ahí donde tenía la marquita. Yo lo voy a marcar acá. Exactamente aquí. Bueno, ahí. Y simplemente me voy a regresar. Aquí no voy a seguir trabajando en óvalo, muy importante. Voy a subir con 3 cadenitas, me regreso por acá, llego hasta aquí, subo con 3 cadenitas y voy a ir trabajando de esta manera. Ana Livia Piso, ¿por qué pone esa cara? No entiendo. Subo con 3 cadenitas, ¿qué le da rabia? 1, 2 y 3. Volteo. Y vamos a empezar a hacer, este ya cuenta como mi primer punto alto, entonces me posiciono en el siguiente espacio. Aquí sí voy a ir tomando todo el punto completo. Listo. Y voy a ir tejiendo punto por punto.
Si ven cómo me va quedando, miren, en primero punto alto. Buenos días, Alexandra Vargas Vergara, ¿cómo está? Aquí vamos tejiendo mis puntos altos. Y recuerden que ya tenemos, lo que estoy haciendo es la tapita, miren, esto, para poder cerrar el monedero, que me quede bien cerradito. Y creo que con verde sí luce mejor. Entonces, muchísimas gracias, Luz Mari, Mireya Alcira también, Noemí Daza, bueno, a todas las que comentaron ahí de la tapa. Entonces, aquí voy haciendo mis puntos altos. Mari Horta, ¿cómo está Horta? Bienvenida, un saludito para usted. A ver. Ok. Lazo. Gracias a usted por estar aquí. Horta. Paso entonces aquí. Miren, llegamos a esta esquina. Presten mucha atención. Miren cómo me va quedando la tapita. Y entonces aquí es donde yo procedo. Bueno, puede ser. Vamos a hacer varios. Vamos a hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cadenitas, ¿cierto? Y voy a dejar 2 puntos de espacio, 1, 2, y en el tercer punto vamos a pegar mediante un punto bajo. Ah, no, acá es punto alto, quiero decir, punto alto, porque estamos trabajando la etapa con punto alto. Llegamos a una esquina, mire. Tejí 7 cadenitas, me posicioné en la 1, 2, en la tercera cadenita o punto, y ahí hice con punto alto, listo, mire, para que me quede la parte del ojal, muy importante, esto lo hago yo así. Es un tejido súper sencillo, se dan cuenta. Déjenme por favor un like, compartan, comenten. Muchísimas gracias por el apoyo. Miren cómo me queda el tejido. Y empezamos a regresar con punto alto. Entonces, miren, en cada punto disponible voy a ir tejiendo un punto alto. Punto alto. Punto alto. Punto alto. Punto alto. Y así me voy a ir regresando, listo. Lucy Nieto, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo está, Lucy? Muy buenos días, más bien. Tardes no, sino día. Muy buenos días, ¿cómo está? Déjame por favor un like, comparta, comenta en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. También tengo todas las redes sociales para que me sigan y estén más pendientes. Los espero en Facebook también, en mi página Tejeguay con Andrés Rodas. Estamos haciendo estos proyectos. Entonces llegamos prácticamente al final. Trabajando todo en punto alto, recuerden. Y en el último punto vamos a tejer igual, miren. Bien, gracias, dice Lucy Nieto. Me alegra muchísimo. Cuénteme cómo está viendo el proyecto. Tejeguay con Andrés Rodas, igualito. Y en Facebook también les recomiendo que me sigan. Vamos a subir entonces. Yo recuerden que no estamos trabajando en óvalo. Me tengo que regresar de esta manera. Llego aquí, subo con 3 cadenas, volteo el tejido y me regreso. 3 cadenitas. Volteo. Y empiezo a dar puntos altos para regresarme. Ahí vamos, miren.
Y entonces estamos tejiendo en punto alto nos estamos regresando. Al voltear te saltas un punto. No prestaste atención a lo que hice, miren. Vuelvo y lo repito. Me gusta es que quede todo claro. Subí con 3 cadenitas, miren. ¿Cierto? No estoy trabajando en óvalo, claro que no. Esto acá queda recto. El óvalo queda acá. Subí con 3 cadenitas, volteo. E inmediatamente me paso al siguiente punto porque no puedo tejer acá porque este corresponde a esas 3 cadenitas que equivale a un punto alto. Y entonces estoy tejiendo punto alto sobre cada punto disponible. Ismari Moreno. ¿Cómo está Is Moreno, ¿cómo está? Bienvenida. Simplemente suben con una cadenita, voltean y empiezan a tejer sobre cada punto. Ahorita lo vamos a ver nuevamente para que puedan tener la claridad. Ya dejaste el like. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo. Y a cada una de ustedes les recomiendo que me dejen por favor un like y compartan, comenten. Hola Juanita, dice Juanita Cuevas. Hola mi niño hermoso, ¿cómo estás? Hoy trabajando, después veo el tutorial, te mando 1000 abracitos de oso y dejar mi dedito arriba, bendiciones. ¿Por qué se va? ¿Por qué se va Juanita? Cuénteme a ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, aquí no hay que contar puntos, simplemente tejen los puntos altos. ¿Cómo está Is Moreno? 2, aquí. Llegamos prácticamente a la esquina, miren. Dejo este punto alto también. Y cada vez el platico, miren, la tapita, miren cómo va quedando, es sencillo. Y empezamos a hacer entonces los puntos altos. Sigo acá. Me paso al siguiente, miren, aquí en este punto voy a tejer uno más. ¿Sí ven? En ese último punto alto, encima, voy a tejer el último punto alto, miren, ahí está. Y ahora voy a irme tejiendo puntos bajos por aquí, tejiendo puntos bajos, rodeando esa cadeneta, si se fijan, miren, estoy rodeando la cadeneta, tejiendo sobre esa cadenetica de 7 cadenas. Yo voy a hacer más para que el tejido no se me encoque o se me levante, miren, y voy corriendo, ¿cierto? Miren cómo me va quedando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con 9 puntos que hagan. Y nuevamente nos saltamos al espacio del primer punto alto, miren, enlazo. Y en ese espacio vamos a empezar a tejer el primer punto alto. ¿Se fijan? Miren, vamos a tejer el primer punto alto. Y así me voy a ir yendo hasta ir hasta el final. Creo que esta tapita debe quedar un pelín más ancha, ya me di cuenta. Porque como el cierre me quedó de 18 puntos, miren, ¿cierto? Así me va quedando. Miren que lo que les decía, la voy a hacer un poquito más corta para que el motivo se vea. Entonces la estoy haciendo más cortita. Y vamos tejiendo los puntos. Claro, tenía toda la razón Luz Mari. Luz Cardona, usted tenía toda la razón. El verde resalta más. Y de hecho, como el tejido es con el verde, mire, mejor que me quede así porque a la hora de hacer el botón tejido, creo que voy a hacer un botón tejido. No sé si Mireya Pareja. Bueno, yo creo que ya se fue. Ella fue la que me dio la idea. Entonces, sobre un anillo mágico vamos a empezar a tejer. Voy a terminar este. Todavía me faltan 2 vueltas, creo. O con una vuelta más que haga. Entonces llegamos al final. De hecho, me gusta que tome este efecto para que al momento de tejer el botón quede apretadito. Y no se me suelte de ahí, no se me salga de ahí.
Todo está en el canal, todo está en la pestaña de en vivo. He explicado paso por paso la tapita desde el comienzo, cómo hice las dos tapas, cómo hice la unión, cómo hice el remate. Y ahora estamos en el proceso de la elaboración de la tapa de cierre. También desde el comienzo pueden revisar todos los videos o los directos más bien en mi canal Tejeguay con Andrés Rodas. Aquí terminamos el último punto alto. Y recuerden que para subir yo subo con 3 cadenas, muy importante. Yo me voy a regresar nuevamente de esta manera. Subimos con 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Volteo el tejido y empiezo a tejer puntos altos. De igual manera, miren. Sobre cada punto estamos tejiendo los puntos altos, ¿cierto? Cuando lleguemos a la esquina, podemos hacer unos aumenticos de por medio. Yo lo voy a hacer así, miren. Llegamos al último punto, ¿sí ven? Punto alto, miren, aquí hay un puntico y sobre ese punto tejí otro. Ya me toca entonces bueno, me voy a ir yendo en punto alto. Empiezo con un aumento. Ahí en ese primer punto, bajo, miren. Un punto de por medio en punto alto normal. Nuevamente enlazo y en el siguiente punto el aumento. En el siguiente punto un punto alto. En el siguiente un aumento y me voy a ir yendo así hasta el final. Yo quiero que esto no quiero que esto bueno, aunque ya ahí está encocadito, no importa, pero aquí sí debe quedar. Miren cómo va quedando mi tapita. En la pestaña de en vivos. En la pestaña de en vivos usted se dirige al canal, miren. Y resulta que el canal tiene varias pestañas que son videos, videos cortos, en vivo, miren. Lo que yo les decía desde el comienzo, están esos videos de este monedero. Pestaña de en vivo, miren. En vivo. Y videos también. Videos, página principal. En vivo, miren. Ahí ustedes pulsan y les muestran estos, los videos que he hecho en directo. Monederos florales. Monederos, bolso tote bag estilo tejido súper liviano. Si lo quieren aprender a hacer, miren. Totalmente tejido en punto alto. ¿Sí ven? Este los enseñé a hacer también. Lo enseñé a hacer en el canal, miren. Para que lo revisen. Entonces aumento, me paso al siguiente, uno solo. Paso al siguiente, el aumento. Entonces estamos haciendo un aumento de por medio. Un punto. Y me toca ir mirando el ancho de la tapa. Así ven. Con una vueltica más, miren. Me tapa todo eso, ¿sí ven? Con una vueltica que dé más, que de regreso, me tapa esto y me tapa esto. Es lo que necesito. Lo que necesito hacer. Entonces un punto y un aumento. Y ya simplemente empiecen a tejer en punto normal, un puntico sin hacer aumento.
Dejaron un comentario por ahí importantísimo. ¿Quién fue? Ah, ok. Constanza Rincón, qué bonito, felicitaciones. Muchas gracias, Constanza. Déjame por favor un like al directo y suscríbete al canal. Por si de pronto no estás suscrita, ya simplemente me voy recto. Si ven la tapita, me queda así. El efecto del botón, por donde va a pasar el botón. Por eso lo hice de esta manera para que se encocara un poquito y me quedara más apretadito. Vamos a seguir avanzando. Y entonces la última vuelta la vamos a hacer de la siguiente manera. Yo me voy a regresar, pero lo voy a hacer con punto bajo. Listo. Mejor dicho, vamos a dar una vuelta completamente. Entonces a ver aquí, termino el último punto alto. Voy a mover el marcador de puntos, lo voy a subir. Y lo voy a poner en este punto para saber hasta dónde tengo que llegar. Miren, subo con una cadenita. Voy a tejer ahora una vueltica en punto alto. Voy a hacer esto y voy a llegar acá. Voy a hacer esto, miren. Llegué ahí. Subo con una cadenita, volteo y empiezo a tejer puntos bajos. Esto debo hacerlo porque debe quedar un bordecito. Miren, 3, punto por punto, 4. Vamos a marcar ese punto hasta donde debo llegar exactamente. ¿Sí ven? Y me vengo entonces con punto bajo. Y me voy yendo entonces hasta terminar. Tengo que seguir haciendo los aumenticos acá. Vamos a ver. Para que eso no se me encoque tan ahí. Miren que me voy yendo simplemente en punto bajo. Bueno, entonces aquí, bueno, no, hagámoslo todo en punto bajo. Realmente ya, si se encoca un poquito ahí, no pasa nada. Lo que no pasa nada, ¿sí ven? Porque ya es la última vuelta. Miren, ¿sí ven? Y tengo que venirme hasta donde está el marcador, o sea que yo voy a tejer hasta acá y termino acá, donde está el marcador. Listo. Estamos haciendo como un borde, miren.
Y entonces vengo, miren, me salto a este espacio, voy a tejer creo que 3 puntos, 1, 2, 3 puntos, ¿cierto? Y después me vengo para acá, voy mirando aquí qué es lo que estoy haciendo exactamente, un punto aquí, en el siguiente espacio 2 puntos, ¿cierto? Entonces le estamos dando como un efecto de borde, me paso a este espacio de aquí y hago 1, estoy agarrando todito, miren, me paso al siguiente espacio y tejo 2. Esto me va a servir mucho para la costura. Yo esto no lo había hecho en el otro, pero me doy cuenta que esto sirve mucho para la costura. Ese bordecito que le estoy haciendo a la tapita. Me paso al siguiente espacio y tejo 2, 1, 2. Y en el siguiente espacio 1, aquí. Entonces estoy rodeando todo eso que no tiene su firmeza. Entonces miren, le estoy dando más firmeza a esto, ¿cierto? Miren cómo va quedando. Y llegamos acá y hacemos 2. 1 y 2. Y hay un espacio donde vamos a tejer uno solo. Y hay acá 2. Listo. 1 y 2. Y después llego acá. 1 y 2. Miren cómo me quedó la tapita. Voy a mirar. Ay, madre, ¿qué pasó aquí? Me tapa todo, sí. Justo, miren. Ya. Hasta ahí. Ya ahí tiene que cerrar. Listo. Ahí ya me cierra. Ya no puedo hacer más porque ya está totalmente oculto. Llegamos al marcador. Quito la marca. Voy a proceder a pasar a ese punto que marqué y voy a deslizar, deslizo, deslizo, una cadenita para asegurar y voy a cortar. Más o menos dejen que unos 15 o 20 centímetros para la costura y jalan esto. Entonces ahora sí, ya tenemos la tapita. Esto va a ir acá. No sé ustedes qué opinen, miren. Y ahora, como les decía, hay que subir un poquito esto para que no me tape todo el diseño. Bueno chicos, nos vemos entonces el día de mañana. Ya voy a dejar hasta aquí el directo. Ya tenemos las piezas listas. Hay que formar un botón. Vamos a hacer el botón. No sé en qué color lo podemos hacer. El botón, en qué color lo podemos trabajar. Luzmari Cardona, si de pronto está por ahí. ¿Me puede ayudar, por favor? Luzmari Cardona. Luzmari Otálvaro Cardona. Bueno, ella. Me dicen que fucsia. Luzmari, ¿dónde está? Por favor, repórtese. La necesito. Bueno, creo que se fue. ¿O quién de ustedes me dice de qué color se ve bonito? Quedaría bonita el botoncito. Este hilo, recuerden, es para la costura. Esta tapa yo la voy a pegar aquí con unas puntaditas delicadas y ella va a quedar así. Pero vamos a preparar el botón. El botón ya más de uno lo sabe hacer, pero yo lo voy a mostrar nuevamente. María Hurtado, muchísimas gracias a usted por el apoyo. Bueno, supongo que fucsia. Vamos a hacer caso entonces fucsia. Amarillo. Hay 17 personas, pero solamente una está comentando. Quisiera saber la opinión de todos o de la mayoría. Bueno, ya tenemos las dos piezas, esto, esto. Y después vamos a hacer con fucsia. Bueno, vamos a hacerlo en fucsia. Para hacer un botón, esta es una técnica sencillísima, esto no tiene complicación. Yo lo aprendí a hacer así hace mucho tiempo. Lo aprendí a hacer con un anillo mágico. Pero quien quiera lo puede tejer sobre una cadeneta base. Fucsia, listo. Ganó el fucsia entonces.
Un anillo mágico, miren, empezamos. Ya esto lo voy a retirar de acá. Ahí está mi monedero, su pieza de la tapa. Y entonces es un botón básico, no tiene complicación tampoco. Pero sí debo hacerlo grande. Vamos a hacerlo de 12 puntos. 12 o 14 puntos. Envuelvo una X, repito, una X. Sostengo. Primera hebra por debajo, el crochet. Segunda hebra la agarro por encima. Agarro esta hebra y la paso por acá. Por debajo, miren. Doy un pequeño giro hacia la izquierda. Y voy a pasar esta hebra por la cadenita. Suelto. Y vamos a hacer... a ver, déjenme ver, yo veo el tamaño del ojal. 2, llevo un punto. 2, 3, puntos bajos, miren, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. He hecho un anillo mágico con 14 puntos. Si cerramos el anillo, miren, cerramos el anillo. Y aquí la técnica es simplemente ir rellenando. Tampoco tiene su misterio, se van a dar cuenta. Vamos a pasar el crochet en medio del anillo, ahí. Y es simplemente empezar a rellenar en punto bajo, miren. ¿Cierto? Pasando en medio del anillo muchísimas veces. Y van ocultando esa hebra que queda del comienzo. ¿Sí ven? Así. Pero yo quiero que esto no se me cierre todavía. Por lo tanto, hago que la hebra quede más alargadita, ¿cierto? Si ven, ustedes van rellenando eso muchísimas veces, más de 20 veces. Es que son muchas veces, miren. Y así vamos formando el botón. Me dijeron que con este quedaba bonito. ¿Sí ven? Así. Varias. Hagan muchas veces. No dejen solamente así, no. Y la idea es que esto quede bien para, para la tapita. De manera que cuando pongamos el botoncito quede así. Entonces procuren de que sean varios giros, varias veces. Más de 20 veces, como les comentaba. Hacen, miren. Hacen. Y yo me tomo el tiempo de ir haciendo que quede bien rellenito. Hasta que no dé espacio para más el botón. ¿Sí ven? Miren qué monada, miren cómo va quedando de bonito. Es simplemente pasar, dar puntadas en el medio del anillo. Ahí. Aquí se me está yendo. Bueno, dejemos esta hebrita por acá. Puede ser que me sirva de costura. Me di cuenta tarde. Pero esto me sirve de costura. Entonces dejémosla ahí, no rellenemos más. Y simplemente, o sea, no la ocultemos más. Dejémosla ahí evidente.
porque esto me sirve de costura. Listo, déjenme un like, compartan, comenten, si no es mucho pedir. Vamos dando hasta ir rellenando todo eso, hasta donde más les dé, por supuesto. Yo lo quiero bien grande, me encanta bien grande, que quede bien grande el botón, por supuesto. Grandísimo, miren. ¿Sí ven? Miren amigos, qué fácil es, amigas, amigos, no tiene complicación y de hecho queda hasta lindo. No me había percatado, pero este botón queda, no lo utilizo mucho, yo estos botones no los hago mucho, pero me puse a mirar y queda bonito. Entonces queda súper mono este botón decorativo. Y yo no quiero tapar esa hebra porque precisamente la puedo utilizar como costura. Ay, qué bonito realmente. Listo, miren. Muchísimas veces. Yo lo hago muchísimas veces para que me quede bien gruesito el botón. Qué belleza. Qué chulada de botón. Y entonces, mis amigos, vamos a seguir entonces. Va a haber una cuarta clase, que es donde vamos a hacer la costura final. Y vamos a hacer entonces... yo aquí dije terminación, pero sí, fue la terminación del monedero y la tapita. Entonces, en la otra clase, estoy rellenando bastante esto para que me quede bien. No me quede un espacio o un agujero en el medio. Y simplemente voy llenando de esta manera. Y de hecho podemos hacerle una florcita también. Si lo queremos hacer en flor, lo podemos hacer. Es decir, yo puedo, por ejemplo, hacer esto. 2, 3, enlazo y voy formando unas florecitas como los pétalos, ¿cierto? Podemos hacer esto. ¿Cierto, amigos? Unos pétalos, como que formar una florcita ahí también pues se puede hacer, pero yo no lo voy a hacer. Voy a hacerlo sencillito, así. Bueno, entonces nada, amigos, espero les haya gustado muchísimo la clase del día de hoy. Nos vemos entonces mañana tempranito también para seguir avanzando. Mañana martes 11 de julio, ya este año también se está yendo. Nos estamos yendo ya de este año, despidiendo prácticamente ya a mitad de año, más de mitad de año. Entonces, nada, espero les haya gustado muchísimo. Dios los bendiga, cuídense mucho y nos estamos viendo mañana en horas de la mañana para seguir terminando esto, para pegarlo. Listo. Cuídense mucho, se les quiere y gracias por el apoyo. Por favor, si aún no están suscritos en el canal, los invito a que se suscriban, compartan este directo. Los invito en Facebook, por favor, síganme en Facebook. Síganme en Facebook, en mi página. Página de Facebook, Tejeguay, con Andrés Rodas, ahí estoy, me encuentran. Necesito el apoyo de ustedes, si me pueden seguir, bueno. Ahora sí, sin más que decir, muchísimas gracias, cuídense mucho, vimos todo esto, miren, hoy hicimos la unión, el remate, la tejida de la tapita y el botón. Pueden encontrar los otros videos en la pestaña de en vivo de mi canal, donde les enseño a hacer todo paso a paso. Este monederito desde el comienzo, las dos tapitas, la unión entre tapa y tapa, el remate, el borde, la tapita y el botón. Sin más que decir, nos vemos. Cuídense mucho. Mañana sin falta, por favor. Gracias, hasta la próxima. Bendiciones para todos. Muchas gracias por todo. Cuídense mucho.